Lo que vamos a... En nuestra práctica arquitectónica, permanentemente estamos condicionados, estamos relacionados con distintas necesidades, distintos aspectos que tenemos que tener en el aire, así como un malabarista que tiene en el aire distintos elementos con un juego. Tenemos que lograr una forma agradable, tenemos que lograr una función, tenemos que lograr una construcción, una estabilidad en el tiempo de esta construcción, y como verán estoy acá citando los elementos que ya nos trajo Vitruvio un siglo antes de Cristo, y sin embargo un aspecto que ya tenía en cuenta Vitruvio y que no es tal vez tan tenido en cuenta o tan promocionado como Venustas, Utilitas y Firmitas, es que en su libro de los principios de la arquitectura habla de la salubridad de los emplazamientos, el asoleamiento, el viento y todo lo que eso impacta en la salud humana. Entonces, esa perspectiva ambiental, que como bien decía Nico al principio de la charla, en determinado momento se separó de la arquitectura, más o menos en relación a lo que fue también la revolución industrial, donde el hombre, digamos, se creyó que podía modificar la naturaleza a través de la tecnología, y después los efectos ambientales nos hicieron rever de que en realidad había que buscar un mecanismo que nos permita lograr un equilibrio, un avance, un crecimiento, pero que ese avance y crecimiento no venga en detrimento del propio hombre, del propio planeta, etc. Pero a su vez esto no es lo único que tenemos en cuenta nosotros cuando construimos, cuando estamos frente a un problema arquitectónico, dado que, por ejemplo, ya si dividimos la construcción, tenemos que tener en cuenta las instalaciones, la envolvente, la estructura, tenemos en cuenta el cliente, tenemos que tener en cuenta aspectos económicos, tanto de la inversión inicial, del mantenimiento, de la vida útil, del rendimiento económico de ese desarrollo. Tenemos que tener en cuenta qué mano de obra vamos a poder tener en la realidad de nuestro quehacer. Tenemos en cuenta, o también opera en nuestras decisiones, cuáles son las tendencias internacionales con respecto a por ejemplo, la estética de la construcción. Esas tendencias no operan solamente en el propio arquitecto, sino que también opera en el cliente, porque el cliente ve en revistas, ve en distintos mecanismos cómo se está dando de forma permanente un cambio de lo que es lindo, de lo que es deseable, de lo que tiene algún artista, de lo que tiene tal vez un futbolista en su casa, y de alguna manera opera nuestras decisiones de diseño. Tenemos que tener en cuenta el contexto ambiental, tenemos que tener en cuenta un clima determinado, un lugar, una situación, tenemos que tener en cuenta normativas ambientales, la accesibilidad, el acceso a determinada tecnología y materiales, un contexto sociocultural, y los etcétera son infinitos. Tenemos que tener en cuenta bomberos, tenemos que tener en cuenta el CETIN, en definitiva los etcétera son múltiples. Y tal vez en esa condicionantes, a veces perdemos de vista que ya desde el principio estuvo planteado la cuestión ambiental en nuestra construcción. Entonces, el objetivo de charlas como hoy es traer a nuestra práctica cotidiana, teniendo en cuenta toda esta variedad, esta nube, como decimos, de condicionantes, de qué manera con acciones sencillas se puede lograr una construcción más sustentable, sin caer en una perspectiva estrictamente científica, que muchas veces va a ser irrealizable para un profesional en su gabinete, o cuando tenga que justificarlo a un cliente, o cuando tenga que comprar materiales que no existen en nuestro mercado, etcétera, etcétera. El primer punto es recordar esta situación de encuentro entre el crecimiento y la preservación, es decir, el punto de intersección entre aquellos desarrollistas que querían el crecimiento indefinido, y por otro lado los preservacionistas que querían que se pare el crecimiento, y más o menos a través del informe Brundtland, que fue, digamos, puesto en vigor en Río, se define como desarrollo sustentable. Es decir,
que se logre un crecimiento, pero que ese crecimiento sea sustentable en el tiempo y sea sustentable desde tres visiones o desde tres perspectivas o tres subsistemas. Es decir, que tiene que ser sustentable desde lo ecológico, tiene que ser sustentable desde lo económico y sustentable desde lo social. Si alguno de estos aspectos no es tenido en cuenta o no es satisfecho, no estamos desarrollando una sustentabilidad. Esto, aplicado a la construcción, resulta muy importante, dado que la construcción es considerada, digamos, la actividad de los tercios en el mundo. Aproximadamente un tercio de la energía, un tercio de las emisiones, un tercio de los materiales se involucran o están relacionados con la construcción. Eso, que hoy nos parece en algún punto una obviedad, hasta hace determinado tiempo no era tan obvio, digamos, no era tan asumido por los profesionales que veían solamente los aspectos positivos de la construcción. Es decir, por supuesto que la construcción, la arquitectura, tiene fines muy, muy nobles, que es generar el espacio para que el ser humano desarrolle su vida en plenitud, teniendo en cuenta las condicionantes ambientales, llevándola a condiciones internas de la construcción adecuadas, y que en ese proceso no se generen impactos ambientales negativos y irreversibles. En algún punto la normativa nacional, por ejemplo en las normas IRAM, que ya ustedes sabrán que son de cumplimiento optativo, no son de cumplimiento obligatorio, excepto algunas que pasaron a ser obligatorios en determinados distritos. Las normas IRAM definen, a través de la norma 11.930, al desarrollo sostenible de los edificios como aquel que involucra el desempeño y la funcionalidad con el mínimo impacto ambiental negativo, mientras se producen mejoras en aspectos culturales, económicos y sociales a nivel local, regional y global, basado en principios como la mejora continua, la equidad, el pensamiento global, es decir, tener en cuenta todos los impactos ambientales que se producen en la construcción, pero con acciones locales, es decir, desde dónde cada uno está realizando sus acciones y de qué manera eso, en el siguiente punto, que es en el enfoque holístico, impacta en la totalidad de este mundo que está altamente globalizado, altamente interdependiente. De hecho, esta situación de pandemia, de cuarentena en el mundo nos habla de cómo estamos tan íntimamente relacionados con, o sea, que la globalización es una realidad. A pesar de ello, sabemos que esa globalización no es equitativa y que el desarrollo no es igual en todas las partes del mundo, y bueno, nosotros tal vez no estamos en los lugares más favorecidos. Sin embargo, hay otros peores. Participación de las partes interesadas, es decir, lograr que la construcción sustentable sea un espacio en el que participen los distintos actores que están involucrados, que tienen que ver desde el cliente, desde los políticos, desde las normativas, desde determinadas, las universidades, el sector científico, el sector gubernamental, es decir, todos los interesados estén permanentemente en una situación de participación, considerando las acciones a largo plazo, la precaución, la responsabilidad, la transparencia. Para ello es necesario tener en cuenta que no todo aquello que se promociona como sustentable lo es realmente, digamos. Hay una tendencia al greenwashing, que es como hacer una especie de presentación ecológica de productos que no necesariamente lo son, o que no lo son en todos los aspectos. De hecho, la inocuidad de un material, o hasta de una tecnología, o de una energía, no es tal. O sea, siempre se producen impactos ambientales en distintas etapas, y de alguna manera eso es lo que analiza el ciclo de vida. Tener en cuenta que en todo sistema producto, es decir, en toda secuencia que lleva a que un sistema producto salga a la luz o tenga una vida, ingresa materia y energía, egresa emisiones, aguas residuales, residuos sólidos, etc., y toda esa situación genera impactos ambientales que es necesario tener en cuenta.
Muchas veces con determinados productos, sistemas, etcétera, se valora un solo aspecto y no se tiene en cuenta todo el proceso. De alguna manera, los sistemas que tienden a cuantificar, digamos, por ejemplo, la huella de carbono de los materiales, aparece como, digamos, una tendencia, y así de considerar no aspectos individuales o parciales de estos ciclos de vida, sino tenerlos en cuenta en su totalidad para evaluar qué producto es más sustentable que otro. De hecho, nada es ni bueno ni malo, digamos. Cada uno tiene aspectos más positivos, etc. Entonces, este proceso de ciclo de vida nos señala cómo de alguna manera nuestra construcción en la actualidad, en lo que llevamos adelante, es lamentablemente un proceso lineal, un camino de ida y algunas veces un proceso casi de callejón sin salida, donde se construye, se usa, algunas veces se mantiene los edificios, que es un punto, digamos, bastante poco tenido en cuenta, hasta que llega un final de vida útil, una demolición. En ese proceso, permanentemente está entrando en cada una de esas instancias materia y energía, como habíamos visto en el ciclo de vida, y egresan residuos líquidos, sólidos, gaseosos, emisiones, etc. Todo ese proceso podría ser, aunque sea un poquito más consciente, si tuviéramos en cuenta la posibilidad de reinsertar procesos, productos de demolición en próximos ciclos de construcción, y si tuviéramos en cuenta un contexto de clima, de implantación, sociocultural, etcétera, para situar esta arquitectura en ese contexto específico. Es decir, que una arquitectura que tienda a ser más reflexiva desde un punto de vista ambiental requiere sí o sí esta perspectiva. ¿A través de qué herramienta? La herramienta del diseño. El diseño no solo arquitectónico, sino también repensar los procesos que lo llevan adelante, hasta incluso los materiales que lo integran. Pero en la naturaleza, este callejón sin salida, que inventó el hombre, o que lo hizo por defecto, es decir, que no lo pensó, sino que es lo que salió, no es así. La naturaleza es mucho más sabia, mucho más eficiente en su uso de la materia y la energía, dado que, por ejemplo, un manzano es un ciclo circular, desde un brote que se transforma en un árbol, que una flor da frutos, el fruto da semillas, y de ahí un nuevo brote sin que exista el residuo, donde la materia se transforma permanentemente, la energía es totalmente renovable, y como decíamos al principio, no existe residuo. De alguna manera, las nuevas perspectivas sobre la arquitectura nos tienden a tratar de inspirarnos en esa visión de la visión biomimética, entendiendo que la construcción puede ser circular, una perspectiva circular en la cual ingresa la materia y la energía, y a través de un primer filtro, que es el diseño, que como decíamos, no es solamente el diseño arquitectónico, sino el diseño de productos, de mecanismos de transporte, de procesos de transformación, de cuál va a ser, de tener en cuenta los distintos pasos posteriores. Ese diseño es el primer filtro fundamental que nos va a permitir esa perspectiva circular. La transformación, la construcción, uso, el mantenimiento, este tema de la rehabilitación, que resulta muy interesante y es todo un tema de desarrollo tecnológico, de investigación científica, etcétera, por ejemplo, en Europa y en el mundo, dado que las normativas van cambiando y se hacen cada vez más exigentes desde el punto de vista ambiental. Entonces, un parque edilicio que existe muy grande en Europa o en el resto del mundo, no está de acorde a esas nuevas normativas. Entonces, los procesos de rehabilitación energética hoy tienen un auge muy importante en el mundo, y que nos permite, digamos, lograr una reutilización de la materia gris, de la energía gris incorporada a la materia, para nuevos ciclos desde una perspectiva ambientalmente sustentable.
tal vez llega un proceso o un punto de fin de vida útil, donde se generarán ciertos residuos, pero la idea es que después de esa vida útil reingrese como nueva materia para un nuevo ciclo. Entendiendo que desde esta perspectiva, que también es situada en cuanto a un contexto de orientaciones, sitio, etc., se ingrese menos energía, menos materia, se generen menos residuos a través de qué herramientas, de más diseño, de más conciencia y de más respeto con el ambiente y con todos, digamos, porque de hecho es un proceso que nos involucra a todos. Esta perspectiva circular de la materia nos habla de un modelo mariposa, en la cual tenemos una reutilización de materiales técnicos que no se deben mezclar con el ciclo de los materiales biológicos. De hecho, esta perspectiva se plantea en el libro De la cuna a la cuna, que está escrita por un químico y un arquitecto. En ese libro se plantea que en realidad en el mundo actual, a partir de la revolución industrial, se producen híbridos monstruosos. Estos híbridos, al finalizar su vida útil, no pueden reingresar a la naturaleza porque están armados de tal manera que no pueden desarmarse para nuevos ciclos. Esta perspectiva es digamos, lo que más se viene viendo últimamente y nos habla de que tenemos que separar los elementos técnicos por un lado del ciclo de los materiales orgánicos por otro. Y de esa manera se va a poder lograr esa idea de menos energía, menos materia y menos residuos. En cuanto al confort, el confort humano se puede ver desde tres principales puntos de vista, como confort lumínico, como confort acústico y como confort higrotérmico. Básicamente lo que vamos a hablar hoy es de confort higrotérmico y tenemos que tener en cuenta que este confort higrotérmico se relaciona a variables de tipo ambientales, externas, que son permanentes, y otro tipo de variables personales. Mientras que las variables ambientales son, digamos, 4, están bien definidas, que es la temperatura, la humedad, el movimiento del aire y la temperatura de las superficies interiores, o sea, son los elementos que están modificando las posibilidades de confort higrotérmico de los espacios. Existen otras variables que son personales, que van cambiando de persona a persona y que nosotros, digamos, no podemos tener en cuenta como arquitectos, dado de que son, como decimos, muy variables, que tienen que ver con la edad, con el género, con el tipo de alimentación, con el metabolismo, con el tipo de vestimenta que tienen las personas, la actividad física, etc. Eso hace que de persona a persona la idea de confort higrotérmico vaya variando, mientras que existen otras que podemos tener en cuenta que son más externas, que son la temperatura. Hoy es un día fresco, con cierta humedad, con cierto movimiento del aire, y nos interesa dentro de los espacios también la temperatura de las superficies interiores, porque aunque tengamos condiciones ideales de temperatura y humedad, movimiento del aire, pero la temperatura de las superficies interiores no sean adecuadas, vamos a estar en un disconfort. Este confort tiene, digamos, tres grandes aspectos a tener en cuenta. Por una parte el ser humano, por otra parte el clima, y por otra parte la construcción, esta envolvente, que es donde nosotros podemos actuar como arquitectos. Digamos que el ser humano es algo que debemos conocer, pero que no podemos cambiar. El clima es algo que debemos conocer, pero no podemos cambiar. Y por otro lado la construcción, que es algo que debemos conocer y que podemos cambiar. Es decir, es nuestro espacio de acción para modificar esa situación de confort hacia situaciones más ideales. Entonces, por un lado, como dijimos, el ser humano tiene su metabolismo implica una actividad de reposo, actividad física, va variando de acuerdo al sexo. Las mujeres tienen un metabolismo más lento que los hombres, por ejemplo, en líneas generales, siempre estamos hablando de generalidades. Con la edad baja la masa muscular y por ello el metabolismo, y todos estos aspectos, digamos, que más o menos ustedes conocen, y los mecanismos de transferencia de calor, que son más o menos, o son los mismos en el ser humano que en los materiales, que son conducción, convección, radiación, y en el ser humano se agrega también la evaporación de la transpiración.
el ser humano transmite o intercambia energía, o sea, todo el tema del calor es un tema de energía, a través de radiación, convección, evaporación de la transpiración, y un poco por conducción. Este diagrama que ustedes conocen, que es el diagrama ciclométrico, que relaciona la temperatura en el eje X y las humedades en el eje Y, se monta encima, por el diagrama de Gibboni, las condiciones de confort del ser humano. Entonces hay una área donde el ser humano se encuentra de forma confortable, sin mayores requerimientos o sin mayores controles, que tienen que ver con un área que va entre los 20 grados hasta los 24, 25, de acuerdo también al clima y a condiciones especiales. Hay un sector ampliado, y también tiene que ver con la humedad, digamos, hay por debajo de un 20% es desagradable, por encima de un 80% también es desagradable. Entonces, mientras que nos encontremos en esta zona de confort, nuestras construcciones no tendrían demasiadas solicitaciones. Sin embargo, estas situaciones ideales no se dan de forma continua todo el año. Por ejemplo, hoy ya nos encontraríamos por debajo de las temperaturas de zona de confort adecuadas. Entonces nosotros tenemos distintas estrategias que se pueden ir desarrollando. Por ejemplo, si hoy estuviéramos juntos en un salón, en vez de estar, digamos, con este medio virtual, se producirían ganancias internas por la presencia de los seres humanos, más la iluminación, más los equipos, etcétera, una serie de ganancias internas. Después, si seguimos disminuyendo la temperatura, mecanismos solares pasivos, luego mecanismos solares activos, y va a llegar una zona donde los mecanismos, digamos, pasivos no van a ser, no va a existir mecanismo bioclimático que me permita resolver la situación de confort, y va a ser necesaria una calefacción convencional, digamos, que va a insumir energía convencional. Para el otro lado, digamos, para el sector del calor, que sería, digamos, la situación más habitual para nuestro clima, tenemos una ampliación por ventilación natural y mecánica, y vamos a llegar a un punto donde tampoco vamos a poder resolver a través de mecanismos como la ventilación la situación de confort. Y va a llegar un punto donde vamos a necesitar medios mecánicos convencionales para lograr esa condición de confort. De hecho, nuestra situación de verano, generalmente nos encontramos por encima de esta zona, incluso por fuera de este diagrama simplificado. Es decir, que nosotros nos encontramos en situaciones muy desagradables para la situación de confort del ser humano, porque se combina una alta temperatura con una alta humedad. Entonces eso pone al ser humano en una situación de disconfort térmico. Por otro lado, en cuanto al clima, nosotros nos encontramos en la zona muy cálida dentro de lo que determinan las normas IRAM 11603, la clasificación bioambiental, y la zona muy cálida se divide en, digamos, en realidad lo divide por amplitud térmica, pero para simplificar decimos seca y húmeda, y la húmeda se refiere de más o menos resistencia hacia el este, y va aumentando la humedad hasta que llegamos a las cataratas del Iguazú, y la humedad nos saca a pasear más o menos de la cantidad que hay, y se va haciendo cada vez más seca hacia el oeste. Por ejemplo, Saspeña, Impenetrable, etcétera, cada vez tiene un clima mucho más seco. Pero en todo el Chaco estamos dentro de un clima muy cálido. ¿Cuáles son las recomendaciones de diseño de la norma 11.603 con respecto a la zona bioambiental 1? Bueno, por una parte, obviedades, pero bueno, a veces las dejamos de lado, como ser los colores claros en paredes exteriores y techos, la gran aislación térmica en techos, en paredes orientadas al este y al oeste, que son las que tienen más incidencia solar. Si es factible ubicar el eje mayor de los edificios en el sentido este-oeste, es decir, que sea el sentido largo se encuentre hacia esos lados, ampliando las zonas de contacto hacia el norte, donde se puede regular la radiación solar a través de aleros horizontales.
todas las superficies protegidas de la radiación solar, eso también es importante en el diagrama que habíamos visto de Gibboni, a partir de los 20 grados en adelante, siempre es necesario sombrear, el sombreamiento de las superficies de toda la construcción, minimizar la superficie de ventana, especialmente al este y al oeste, donde los ángulos de inclinación solar nos generan más afección, lograr ventilaciones cruzadas a partir de la influencia benéfica de la ventilación, el aire disminuye el disconfort en cuanto a la humedad, entonces digamos que podríamos decir que el archienemigo de la humedad es la ventilación y también el sol, y la existencia de espacios semicubiertos protegidos de los insectos, dado que no tenemos solamente la condicionante climática del calor y la humedad, sino también la presencia de muchos insectos. Estas protecciones solares, la norma IRAM 11605, refiere que en el norte debería ser más o menos de 1,20 a 2,60 de altura, y hacia el oeste para soles verticales separados 50 centímetros. Eso es lo que dice la normativa. Y nos genera unas recomendaciones o un análisis de distintas orientaciones, donde habla de orientaciones con protección solar necesaria, que es todo lo que sea oeste, optativa, opcional hacia el este, una zona donde exista soleamiento de 2 horas en invierno, que también es necesario desde un punto de vista de la salubridad, y de ahí se desprende una zona de orientaciones favorables y óptimas entre el este y pasado un poquito al norte de azimut 340. ¿Cómo se mide el azimut? El azimut se mide de 0, va creciendo hacia la derecha en sentido horario hasta llegar casi llega a los 360 grados, pero ahí vuelve a ser 0. Entonces, este es el ángulo, este sector, son las zonas de orientaciones favorables y óptimas. Digamos que si aplicamos sencillamente a nuestra actividad profesional estas recomendaciones, significa que tendríamos que orientar hacia el norte los espacios principales, los espacios servidos, tares, comedores, dormitorios, y ubicar, si es factible, en un sentido este-oeste, el eje mayor de la edificación. Por ejemplo, acá, y para ser un poco más gráfica, y poniendo un ejemplo muy elemental de una vivienda de 2 dormitorios, de un sector húmedo, un estar comedor, etc., podríamos plantear que los dormitorios se orienten hacia el norte junto con el estar, y que haya toda una línea de elementos que nos protejan de las radiaciones de las zonas malas, que sean tanto al oeste, por ejemplo, con una cochera semicubierta a través con algún tipo de vegetación que sea caduca, entonces tendríamos protección en verano y poder asolear en invierno, y con un sector, digamos, tapón de espacios que requieren menos condiciones de confort. Entonces, ocupando herramientas de lo más elementales que todos ustedes como arquitectos ocupan, como ser el SketchUp, podríamos situar, geolocalizar nuestro pequeño diseño, para tomar una referencia, en nuestra ubicación, digamos, a 27 grados de latitud sur, a 58 creo que es oeste, geolocalizar nuestro modelo e ir probando cómo los distintos horarios se van dando los asoleamientos. Entonces tenemos que con esas recomendaciones de 1,20 m de alero hacia el norte, en la situación de verano, vemos que permanentemente, ya sea a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, estamos teniendo las superficies protegidas por el ángulo de incidencia solar, que es más alto en verano. Y en invierno, y por ejemplo, si planteamos acá una cochera semicubierta con una enredadera de tipo de hojas caducas, en invierno esa enredadera, digamos, se va a perder y va a permitir el asoleamiento, y vamos a tener el ingreso de la radiación solar favorable en las distintas horas del día, que nuevamente vuelven a ser las 9, las 12, las 15, donde es favorable el ingreso de ganancia solar.
sumamente sencillo, pero para ver cómo se aplican esos criterios en una construcción tradicional. Acá les traigo la carta solar aplicada a la ciudad de Resistencia a través de esta dirección de este link, que es un software gratuito, y acá me ubiqué en el consejo, en el colegio profesional. A veces nos olvidamos de que pasamos a otro estatus, para el colegio profesional el Colegio de Arquitectos en la avenida 25 de Mayo, 555 creo que es, y acá tenemos la carta solar para esa situación. Acá me acerqué un poquito más, y vemos cómo a lo largo del año tenemos la situación del verano, donde se ve el recorrido aparente del Sol, ¿sí? Que sale incluso por debajo del este, y nos va dando distintos ángulos de inclinación que ahora vamos a ver en un diagrama polar. Y por otro lado tenemos la situación del solsticio de invierno, que es donde estamos transitando en este momento nosotros, ¿sí? ¿Cómo se representa eso en un diagrama polar? Tenemos, por un lado, como le decía, el solsticio de invierno, 21 de junio, que fue hace poco, y entonces tenemos la situación que, por ejemplo, al mediodía de hoy, teníamos un ángulo de inclinación solar de más o menos 40 grados, que son estos círculos concéntricos que estamos teniendo acá, que va desde el 0, o sea, 90 grados, que en realidad no se llega nunca en nuestra zona porque estamos, digamos, subtropicales, hasta esta situación de menor inclinación, de 40 grados, el 21 de junio, es decir, en el solsticio de invierno. Mientras que la más alta, o sea, la inclinación casi de los 90 grados, se da el 21 de diciembre a las 12 del mediodía. Y en cada uno de estos puntos nosotros estamos viendo las distintas horas, que van, por ejemplo, acá creo que dice 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿sí? Entonces nosotros podríamos en cada momento del día ir viendo cuál es la inclinación solar de cada punto. Eso, digamos, de forma simplificada, muchos programas lo hacen, pero algo que ustedes ocupan todos los días en su actividad profesional como el SketchUp se puede posicionar y verlo perfectamente para analizar cuál es la posibilidad de asoleamiento y de protección solar según el caso, de acuerdo a las distintas estaciones. Por otro lado tenemos el solsticio de verano, donde vemos que el sol, por ejemplo, sale por debajo del este, acá estaría el este, es decir, que tiene una inclinación mayor, y a las distintas horas, y nos va dando también estos círculos concéntricos, por ejemplo, 80 grados, 70, 20, al revés, 90 grados, 80 grados, 70 grados de inclinación con respecto a la horizontal, ¿sí? Y a su vez también está la situación de los equinoccios, ¿sí? El 21 de marzo o el 21 de septiembre, donde es factible también encontrar cada uno de los puntos de inclinación para nuestras condiciones, que habíamos dicho que era de latitud sur 27 y longitud 58 oeste. Con esos datos, que también ustedes lo pueden geolocalizar en el SketchUp, pueden perfectamente analizar. Bueno, pero ¿qué pasa? En Resistencia nosotros no tenemos esa situación de poder orientar al norte de forma plena nuestra construcción, porque nos encontramos a medio rumbo en nuestra trama urbana, y entonces es necesario tomar, adaptar, ver situaciones específicas para esta condición. Digamos, esa condición que es favorable para las horas de asoleamiento, como habíamos visto hoy, el hecho de estar girada la trama urbana favorece de que haya esas 2 horas de asoleamiento mínima en cada una de las fachadas, pero también a veces nos complica un poco a la hora de tomar estas decisiones de diseño climático o de sustentabilidad. En este caso, aplicando lo que habíamos dicho de las orientaciones favorables y óptimas, y teniendo en cuenta los espacios servidos, tal vez la mejor situación sería girar los dormitorios, los espacios servidos hacia el noreste, y llevar hacia el oeste, noroeste, etcétera, los espacios menos exigidos desde el punto de vista del confort térmico.
o donde tenemos menos expectativas de que se cumplan. Y con el mismo modelito que habíamos hecho, ahora girándolo 45 grados, vemos que también se da de bastante buena manera, que a las 9 de la mañana, casi que en verano no tenemos asoleamiento, y llegamos hasta las 3 de la tarde y no tenemos, o sea, podemos abrir ventanas con esas restricciones o con esa idea de alero hacia el norte, hacia el noreste en este caso, y que no va a haber una radiación solar negativa, encandilante, etc. Mientras que en invierno vamos a tener un ingreso beneficioso de la energía solar que nos va a generar una especie, o nos va a generar un calentamiento solar pasivo sin gastar energía dentro de los espacios. Y como habíamos dicho, el otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la construcción. ¿Por qué? Porque como dijimos, nosotros tenemos una zona de confort en nuestro diagrama, en la cual no es necesario determinados mecanismos, y si nuestra construcción no se encuentra bien aislada, no tiene estos mecanismos bioclimáticos de adaptación, etcétera, ¿qué va a suceder el resto del año o el resto de los días dentro de nuestra construcción? Vamos a usar energía convencional para aire acondicionado, calefacción, etcétera, o vamos a tener una situación de disconfort del usuario. Es decir, que si no le inyectamos energía convencional a toda esta otra zona que está por fuera de la zona de confort, vamos a tener. Entonces, nuestro mal diseño tecnológico constructivo tiene, digamos, dos consecuencias. Por un lado, la posibilidad del disconfort del usuario, o por otro lado, la necesidad, el uso indiscriminado, poco comprometido ambientalmente, de medios mecánicos de control climático, con un alto consumo de energía, generalmente no renovable, dado que nuestra matriz energética todavía, si bien se trabajó bastante en aumentar el porcentaje de energías renovables, todavía sigue dependiendo de las tradicionales. Y por otro lado, un alto impacto ambiental. Para ello es necesario que esa envolvente, esa construcción, tenga un adecuado aislamiento térmico. Este aislamiento térmico depende de, digamos, 2 o 3 variables que se van sumando. Por un lado, la conductividad térmica de cada uno de los materiales que lo conforman. Entonces, ese lambda es una característica propia de cada material que, relacionado con un espesor de cada uno de los materiales que componen la envolvente, nos dan como resultado una resistencia térmica, a la cual se le suma también la resistencia superficial interna, externa, la resistencia de la cámara de aire, es decir, que a través de una fórmula se va obteniendo esa resistencia. Esa resistencia, por su inversa, nos da un K de diseño que debe compararse con los K máximos admitidos por norma, que son distintos para verano, para invierno, y que en realidad están con 3 niveles. Acá vemos un grafiquito donde traté de mostrarle distintos materiales en cuanto a su conductividad térmica. Entonces tenemos desde los que transmiten más la energía, ¿sí? Desde el acero, luego tendríamos la piedra, el hormigón, morteros, mampostería, hasta llegar, pasando por materiales tal vez poco tenidos en cuenta como la madera, que tiene una conductividad térmica baja, o sea que es bastante aislante térmico, hasta llegar a los materiales habitualmente conocidos como aislantes térmicos, lana de vidrio, poliestireno expandido, poliuretano, donde esta conductividad tiende a cero, pero nunca es cero, ¿sí? Es decir, que siempre existe algún intercambio energético a través de todos los materiales. Estos K admisibles que dijimos, que son los que tenemos que comparar nuestros K de diseño, se encuentran determinados en las normas IRAM. Esas normas IRAM 11605, a su vez, determinan 3 niveles de confort. Un nivel A, recomendado o ecológico, digamos que una construcción que quiera ser sustentable, que quiera llegar a medios pasivos de control bioclimático, debería tratar de lograr esa situación de nivel A, siempre también teniendo en cuenta la resolución de los puentes térmicos, porque a veces nos preocupamos demasiado por los sectores opacos, los sectores mejores aislados,
y lamentablemente después nos encontramos con puentes térmicos, ya sean geométricos o constructivos, donde todo ese esfuerzo se pierde y generalmente son puntos constructivos muy conflictivos en cuanto, por ejemplo, a la presencia de condensaciones. Un nivel B medio, que es el que, digamos, la normativa desde la vivienda social en adelante lo toma como el piso deseable de mínimo para tener en cuenta, y un nivel mínimo C que solamente nos está asegurando que no se produzcan condensaciones superficiales en los cerramientos. Es lo único que nos está asegurando un nivel mínimo C. Te traje solo, a los efectos de tener unas ideas, que siempre el nivel A es el más exigente con respecto al nivel C, en mucho, si ustedes ven la diferencia entre 1,80 y 0,45, mucho, y que siempre también los techos son más exigentes en cuanto a los K máximo que los muros, ¿sí? Solamente como un dato para que vayan teniendo en cuenta. Y a su vez, que para verano, también hay que tener en cuenta los colores exteriores para determinar si esos K máximos sufren adecuaciones para cada situación. Entonces, si pintamos de negro nuestra vivienda, vamos a tener que ser más exigentes, y si la pintamos de blanco, menos exigentes, y en colores medios como la madera, el ladrillo, etcétera, que son estos colores que dicen coeficiente de absorción 0,7, no sufren variación. Entonces, hay determinados muros, solamente para señalar algunos ejemplos, que no cumplen con ningún nivel de confort, muros considerados habitualmente como grandes soluciones tecnológicas llegan a un nivel C, que es un muro de 30, los muros con cámara de aire empiezan a entrar a un nivel A, si esa cámara de aire la rellenamos con materiales aislantes, podríamos tener un nivel B, o con colores claros podríamos llegar a nivel A. Otros muros, qué sé yo, desde ladrillo hueco, steel frame, etcétera, donde, por ejemplo, el steel frame, al ser una combinación de materiales no armónicos dispuestos en posiciones específicas entre interior y exterior, se logra un buen nivel, un nivel B con espesores bajos, dado que los aislantes térmicos son los que más aportan, pero lo que tiene el steel framing es que los montantes de acero son puentes térmicos que no verifican a la relación entre el sector opaco y el sector de puente térmico, que es necesario para puentes térmicos más cerca que 1,70 m, y esa relación no tiene que aumentar más de un 35%. Mientras que la madera, que es un material disponible en nuestra zona, o por lo menos en Corrientes, estamos hablando en ese caso de madera de reforestación, el Chaco tiene madera nativa, pero bueno, habría que buscarle mecanismos que logren la sustentabilidad del uso de la madera nativa, que por ahora no estaría demasiado resuelta. En este caso, lo que es la construcción, digamos, de entramados de madera, que tal vez, no sé si todos lo saben, tanto el steel frame como el balloon frame, o los entramados de madera, pasaron a ser construcciones convencionales o tradicionales y no exigen la tramitación de CAT de acuerdo a las resoluciones de la Secretaría de Vivienda. Entonces, estos sistemas constructivos podrían meterse de lleno en nuestra construcción, dado que podríamos tramitar cualquier expediente dentro de la municipalidad sin que se requiera el certificado de aptitud técnica que antes era necesario por ser estos sistemas considerados no convencionales. Entonces, este entramado de madera verifica nivel B y verifica el puente térmico, dado que esta relación no supera el 1,35 entre sí. Es decir, que tendría ese beneficio la madera con respecto al steel frame. Y también tener en cuenta, así cuando comenzamos hoy nuestra charla, dijimos que existen tendencias internacionales que operan a la hora de las decisiones de diseño que tomamos. Existe una tendencia actual a los grandes aventanamientos, y muchas veces esos grandes aventanamientos, primero, son mucho más caros que el sector opaco de la construcción, y a su vez, en general, tienen prestaciones
térmicas no muy buenas, aun cuando vayamos a los sistemas más sofisticados, más caros, tipo triple vidriado, aún así no nos encontramos en valores muy adecuados de conductividad térmica y de transmitancia. Y el otro aspecto a tener en cuenta en ese confort higrotérmico es el tema de las condensaciones, que pueden ser superficiales o intersticiales. Las superficiales pueden ser a su vez permanentes, en el caso de que se den permanentemente en un cerramiento en invierno. Obviamente el problema de las condensaciones es un problema del invierno, digamos, por una diferencia de presión de vapor de agua entre interior y exterior. Y las intersticiales se refieren a una relación relativa de distintos materiales de sus resistencias térmicas y al pasaje o al vapor de agua. Entonces, las recomendaciones de diseño en relación a las condensaciones, para ser sumamente escueta, son lograr una buena resistencia térmica de los cerramientos. De hecho, una condensación superficial se produce solamente por la baja resistencia térmica del cerramiento, es decir, que si tuviera una condensación superficial, aunque incorpore una barrera de vapor, esa no se va a solucionar hasta tanto el cerramiento tenga una adecuada resistencia térmica que cumpla con ese nivel C que decíamos hoy al principio. Una adecuada disposición relativa de los materiales, donde los que sean impermeables o que sean barreras de vapor se encuentren hacia la zona del interior, donde existe mayor presión de vapor de agua, y que no sean impermeables hacia el exterior. Eso muchas veces es difícil de materializar, dado que nosotros también tenemos que impedir que ingrese la humedad del exterior. En ese sentido, la construcción en seco tiene un material que aparece como bastante mágico, que son las barreras tipo Tyvek, Vichy, que son materiales que impiden el ingreso de la humedad del exterior, pero permiten que las construcciones respiren, es decir, que no actúan como una barrera de vapor mal ubicada. Entonces, ese material que en la construcción en seco aparece como muy fácil de ocupar, en nuestras construcciones no lo es de esa manera, que son básicamente de tipo tradicional en nuestra situación habitual. Una ventilación suficiente y planificada, y la resolución adecuada de los puentes térmicos que, como dijimos, pueden ser de tipo constructivo o de tipo geométrico. Los puentes térmicos constructivos son cuando se produce un cambio de resistencia térmica dentro de la envolvente, por ejemplo, la presencia de una columna de hormigón modifica nosotros veníamos con un muro doble, con aislación térmica, etcétera, y ponemos una columna de hormigón. Bueno, ese va a ser un puente térmico constructivo, y los ángulos y aristas de la construcción son puentes térmicos geométricos, donde en el exterior tenemos un gran intercambio térmico de energía que se sintetiza en un punto interior muy pequeño, y eso genera una tensión, digamos, desde ese punto de vista. Acá le dejo una posibilidad como para entrar en un software gratuito para calcular transmitancia térmica y riesgo de condensaciones muy simple, que, bueno, es de una marca comercial, así que no voy a ahondar demasiado, dado que no tengo nada que ver con la marca comercial. Y bueno, con respecto a las barreras y frenos de vapor, son determinados materiales que con un espesor muy pequeño presentan una alta resistencia al vapor de agua, que se define en 0,75 gramos por metro cuadrado. Una definición específica o cuantitativa, que no viene al caso, y que nos determina que algunos materiales sean una barrera de vapor y otros sean un freno de vapor. Y acá tenemos, por ejemplo, las hojas de aluminio, que son, digamos, barrera de vapor, todo lo que sea polietileno, y nos vamos, por ejemplo, al papel craft, que es como un freno de vapor simplemente, o algún fieltro alquitranado, etc. Esto otra vez está sacado de las normas IRAM que le comenté. Entonces, sintetizando y teniendo en cuenta un poco todo lo que venimos hablando, nuestros criterios de sustentabilidad en la construcción significa que nos planteemos cada vez que estamos diseñando un análisis de la materia. Por ejemplo, en la materia, tratar de lograr consumos mínimos de materiales, teniendo en cuenta la resistencia térmica, teniendo en cuenta la estabilidad
constructiva, la durabilidad en el tiempo, la estructura, etcétera, pero no generando un derroche de materiales, y a su vez tener en cuenta que esos recursos sean preferentemente de origen renovable, o que no superen el ritmo de renovación de aquellos, y la prioridad al uso de materiales de bajo mantenimiento y larga vida útil. Si yo tengo materiales que duran mucho, ese es un principio de sustentabilidad, que no requieren mantenimiento, etcétera. El uso de materiales reutilizados o reciclados, de qué manera nosotros podemos incorporar la energía gris a nuestra construcción, ya sea desde una misma perspectiva de no echar abajo necesariamente, nos vienen con un proyecto de ampliación, etcétera, y nosotros lo más simple es pasar la topadora y empezar de cero, pero desde un punto de vista ambiental requiere una perspectiva mucho más sensible, teniendo en cuenta qué es reutilizable de esto, de qué manera estamos disminuyendo el consumo de materia, y a su vez de qué manera eso va a generar un menor consumo de energía. Y también usar materiales que, finalizado su vida útil, puedan ser reutilizables o reciclables. Como decíamos hoy al principio, esa circularidad de la construcción, y a su vez esa circularidad desde esa perspectiva mariposa, tratando de no mezclar los distintos materiales de origen, o que sean fácilmente desensamblables entre los que son nutrientes técnicos de lo que son nutrientes orgánicos, y por supuesto evitar el uso de materiales peligrosos o potencialmente peligrosos para la salud humana. En cuanto a la energía, las recomendaciones son minimizar el uso de energía, algo muy sencillo como optimizar el uso de la iluminación natural para lograr una disminución del consumo de energía, aislar térmicamente la envolvente de los edificios. Parecen recomendaciones bastante obvias, pero a veces la perdemos de vista. La posibilidad de uso de energías renovables, solar térmica, fotovoltaica, eólica, geotérmica, biomasa, etc. Y preferir el uso de electrodomésticos eficientes en el consumo de energía. Y en cuanto a los residuos, minimizar la producción de residuos, sólidos, líquidos, gaseosos, reutilizar los materiales de demolición o descarte. Los RCD, los residuos de construcción y demolición, es también todo un tema de investigación muy interesante, de qué manera pueden reingresar a nuevos ciclos, tanto esos materiales que se producen en una obra, como aquellos que se producen de una demolición de esa obra, y por supuesto minimizar la producción de calor, dado que en las urbes se genera el efecto de la isla de calor. En ese sentido es necesario tener en cuenta criterios como ser la forma. Si nosotros, el factor de forma es la relación entre la superficie de la envolvente y el volumen, con un mismo volumen, que sería como una especie de cubito, de, por ejemplo, 8 lo que sea, 8 metros cúbicos, lo que sea, podemos encontrar distintos factores de forma, desde las más compactas a las más abiertas, donde empecemos a tener. En este caso, es donde se produce el menor intercambio energético entre interior y exterior, pero muchas veces, y teniendo en cuenta desde el punto de vista de la arquitectura y nuestro clima cálido, húmedo, en general son difíciles de lograr la ventilación cruzada, la aireación adecuada de los espacios, el asoleamiento adecuado, etc. Entonces los climas más tropicales tal vez nos hablan de situaciones de forma más abierta, que adecuadamente resuelto en cuanto a aislación térmica y en cuanto a protección solar, etcétera, nos den una posibilidad de un goce del espacio exterior mucho más adecuado. Eso también es necesario reflexionar, que muchas veces una perspectiva muy eficientista de la energía nos lleva a no tener en cuenta que la arquitectura es básicamente, o tiene por objetivo, mejorar la calidad de vida del ser humano a través de esa estética, a través de ese goce entre el espacio interior y exterior, esa conexión con la naturaleza, y tal vez no es la única perspectiva a tener en cuenta, sino que es necesario, como decíamos al principio, mantener en el aire del malabarista arquitecto todos esos aspectos de forma concomitante, pero sin perder de vista que la arquitectura tiene ese fin, lograr espacios
ideales o mejores para la vida del hombre de forma individual o de forma también familiar o de forma social más amplia. Tener en cuenta, por supuesto, toda la implantación en cuanto a clima, paisaje, la impermeabilidad, que es un tema fundamental en nuestra ciudad, por ejemplo, Resistencia, donde las recurrentes inundaciones que se dan por fenómenos, digamos, pluviales, nos hablan de que cada vez la impermeabilidad del suelo ha generado que sea menos capaz de retener en lluvias muy intensas y en poco tiempo de duración, genera el anegamiento y situaciones muy, muy desagradables tanto para la construcción como para la vida del hombre, para los autos, etc. Los colores, como habíamos dicho, es otro aspecto a tener en cuenta, las adecuadas orientaciones, formas, texturas, altura, cultura, todo eso hace a una implantación, la protección de la radiación solar en verano, como habíamos dicho, el uso de espacios en situaciones de orientación que no son las adecuadas, colocar espacios que requieran de menos condiciones de confort, como ser garage, invernaderos, guardillas, cuarto trasero de van, depósito, caja de escalera, es decir, ocupar hacia ciertos lugares desfavorables desde el punto de vista de las orientaciones estos espacios que no requieren las mismas condiciones de confort que los espacios servidos. La ventilación, ya sea natural o convectiva, la masa y la inercia térmica y la aislación térmica. Nosotros lo que veníamos hablando de conductividad, espesor, etcétera, se refiere sobre todo a la aislación térmica y la masa, digamos que fue dejada de lado en las normas IRAM en las últimas adecuaciones o en las últimas versiones, y es un tema, digamos, a tener en cuenta, sobre todo también en climas más secos. Y el uso o el aprovechamiento climático del suelo, dado que es más estable en el tiempo a través de geotermia de baja profundidad o a través del uso de techos y paredes verdes, nos permiten una inercia térmica interesante y a su vez condiciones estéticas adecuadas o deseables y que también tienen que ver con esas tendencias internacionales que estaría bueno tener en cuenta. Fíjense que muchas veces cuando nosotros abandonamos una construcción, la naturaleza se apodera de ella. Se hacen techos verdes naturales, paredes verdes naturales, o sea, de forma por defecto, y mientras que en otras partes del mundo para lograr eso es muy difícil, nosotros lo tenemos, digamos, de forma al alcance de la mano y sin mayores consumos de energía ni de materia y tampoco económico. Entonces, esta visión de la arquitectura bioclimática significa estrategias para generar calor o fresco, acumular calor o fresco, transferir calor o fresco a través de medios pasivos o activos. Estos medios pasivos tienen que ver con la correcta orientación, forma, diseño, ubicación de aberturas, parasoles, posibilidad de colocar invernaderos si fuera necesario, ventilación natural, ajardinamiento, etcétera, o sistemas activos, que en este caso ya estamos hablando desde las energías renovables hasta los sistemas, digamos, que requieran un tipo de inyección de energía no convencional. Nosotros vamos a tratar en todo momento de que nos valgamos de los sistemas pasivos, es decir, de esas cuestiones de diseño que nos permiten optimizar el clima exterior a nuestras aspiraciones interiores de confort, y donde fuera necesario, bueno, recurrir a los mecanismos activos. Porque como vimos en el diagrama de confort, hay extremos hacia el frío o hacia el calor que no pueden ser resueltos ni siquiera con esos sistemas. Teniendo en cuenta, digamos, en todo momento en invierno, tratar de captar, acumular, conservar la energía, mientras que en verano lo que tratamos es de evitar el ingreso de radiación solar excesiva y lograr también una ventilación planificada y eficiente de los espacios para ese uso. Entonces, estos primeros sistemas tienen que ver con esa posibilidad arquitectónica de resolver sin gastos de energía y sin mayores cambios en los sistemas, etcétera, de una buena una arquitectura que conozca el clima, que conozca el ser humano y que desarrolle la envolvente
para que estos edificios puedan ahorrar energía y si fuéramos combinando, podríamos lograr edificios de energía cero, si se le agregaran energías renovables, o hasta edificios que puedan producir más energía que la que consumen. La semana que viene vamos a ver con el doctor ingeniero Luis Vera, vamos a ver los sistemas solares fotovoltaicos y vamos a ver de qué manera también actualmente es factible inyectar a red de la energía que uno produzca por un sistema fotovoltaico, que digamos a través de lo que es la energía distribuida, solar fotovoltaica distribuida, mientras que también podría ser otro mecanismo, viviendas autosustentables. Para que los edificios ahorren energía, lo más importante, o lo que cobra mayor importancia, son los diseños o los sistemas pasivos, mientras que si queremos aspirar ya a un edificio que produzca más energía que la que consume, vamos a tener que combinar las estrategias pasivas con estrategias activas basadas en las energías renovables. Bueno, acá si les parece, si es que hay consultas, no sé, Nico, yo no estoy viendo el chat. En el chat no generó ninguna bueno, consulta. No sé si alguien quiere, si no, sigo, continúo. Pueden liberar los micrófonos quienes quieran. Si no, ¿yo soy la dueña de los micrófonos? No. Cada uno puede liberar su micrófono. Bueno, perfecto. Entonces yo aprovecho para tomar un mate. Dale. Bueno, les voy contando el siguiente punto. Estamos avanzando en lo que tenía previsto para hoy. Bueno, ahí Laura Gabriela dice que puedo continuar. Gracias, Laura. El año pasado, muchos de ustedes fueron muy amables de contestar una encuesta que hice sobre las energías renovables y la perspectiva profesional de las mismas. No sé si algunos de los que están aquí presentes respondieron, pero me respondieron en total 50 profesionales de la construcción y me dijeron que, en primer lugar, le digo los resultados que a mí me resultaron más llamativos o más importantes. El 76% de los profesionales dijeron que las energías renovables son muy importantes, ¿sí? Es decir, una curva creciente, nadie me dijo que no es importante, que son poco importantes, algunos dijeron medianamente importantes, pero el gran porcentaje dijo que son muy importantes. Por otro lado, cuando le pregunté cuál consideraban que era su nivel de formación de grado con respecto a, por ejemplo, los sistemas fotovoltaicos, decían que era muy mala en su formación de grado como arquitectos, digamos, en una pendiente totalmente opuesta a la importancia que le otorgaban a esas energías renovables. Es decir, que todos consideraron, o muchos consideraron que era muy mala, regular, algunos consideraron que tenían una muy buena formación en su formación de grado. Después le pregunté de qué manera en su posgrado o en sus trayectorias profesionales y sus capacitaciones fueron subsanando o no esas situaciones, y algunos me dijeron, por ejemplo, que asistieron a capacitaciones y charlas, otros que no realizaron ningún tipo de capacitación, y en distintos niveles crecientes, desde curso de posgrado, especializaciones, maestrías, hasta un doctorado, que supongo que habrá sido eran anónimas, pero supongo que habrá sido Laura o usted, que la vi por ahí conectada, que hizo un doctorado en energías renovables, que la verdad que le agradezco que también esté acá presente, acompañando esta tarde pandémica de cuarentena. Y por otro lado, le pregunté también si en algún momento, en algún proyecto se le ocurrió incorporar sistemas fotovoltaicos, y un grupo muy grande, aproximadamente un 54%, más de la mitad, me dijo que sí, que en algún momento pensó en incorporar energías renovables, específicamente sistemas fotovoltaicos dentro de sus proyectos. Pero lamentablemente el 80% me dijo que no logró construirlo o no logró implementarlo finalmente, y que otras situaciones parciales que estaban en ello, que estaban viendo cómo avanzaban, pero es decir que entre la idea de proyecto de incorporar la energía solar fotovoltaica en la construcción está,
pero lamentablemente se enfrenta a una serie de obstáculos, entre los cuales el principal aspecto señalado por los profesionales fue los elevados costos, ¿sí? El 82% dijo que el obstáculo eran los costos. De hecho, si bien los sistemas fotovoltaicos están bajando mucho de precio, en definitiva siguen siendo un costo inicial muy alto, y como la energía, a pesar del aumento que tuvo el costo de la energía convencional, sigue estando subvencionada, no tenemos una idea real de cuál es el costo de la energía. La falta de incentivos económicos, es decir, estos dos aspectos están relacionados, la falta de mano de obra, quién nos va a instalar un sistema fotovoltaico, el poco interés de los comitentes, de los usuarios, no le ven el plus de tener energía, es decir, la conciencia ecológica del cliente no opera a favor de las energías renovables, falta de normativa, carencia en la propia formación, la imposibilidad de acceder a materiales e insumos, el bajo nivel de interdisciplinariedad, otros, etc. A su vez es necesario señalar que en este caso uno podía optar por más de una opción, es decir que por eso es que no suma el 100%, sino que podían optar por más de uno de estos obstáculos. Pero básicamente vemos que siempre lo que aparece es la cuestión económica, que de hecho es cierto, todavía los sistemas fotovoltaicos aparecen como con una inversión inicial muy alta, pero también aparecen aspectos como falta o carencias en la propia formación de grado, de posgrado, etcétera, y por otro lado, el bajo nivel de interdisciplinariedad, porque de hecho, si nosotros nos vamos a un sistema fotovoltaico o queremos incorporar, integrar arquitectónicamente a los mismos, nos vemos en la necesidad de trabajar interdisciplinariamente. Muchas veces el tipo de proyectos que llevamos adelante no permiten el desarrollo económico con lo que significaría trabajar en ese nivel de interdisciplinariedad y otros obstáculos. Bueno, le quería comentar este resultado porque realmente valoro mucho que hayan contestado estas encuestas que me sirvieron para mi trabajo. A ver, ¿hay Claudia, alguien que dice algo? discúlpame. ¿Sí? Justamente te iba a leer un poco los comentarios que fueron surgiendo a partir de lo que fuiste diciendo. Bueno, primero te devuelve el saludo Laura. Después Francisco dice, bueno, que hoy ser ecológico, y pone entrecomillado ecológico, es caro todavía, aunque dice que se está cambiando eso. Después Laura Gabriela dice, con respecto a proyectar sistema fotovoltaico, lo intentó, la mano de obra y la duda de los usuarios en cuanto a mantenimiento, cree, y en el desconocimiento general, como que dificulta la implementación. Y Francisco vuelve a aportar diciendo que tampoco hay normativa de ese SECHEP, básicamente. Sí, eso es cierto. Si bien existe la normativa nacional que permite la inyección a red, el Chaco, si bien creo que, digamos, de forma declarativa sí lo hizo, pero todavía no está implementado el mecanismo, ni tampoco, en general también lo que sucede con los sistemas distribuidos, es que tienen un balance de energía neto que no es favorable desde el punto de vista económico, por lo que le decía de que todavía sigue siendo muy subvencionada la energía. Mientras que en los lugares en los que funcionó, por ejemplo, el programa Prosumidores de Santa Fe, es porque tenía una tarifa diferenciada, es decir, que se pagaba más la energía inyectada a red que la que se consumía. Entonces, de esa manera, hay una amortización del sistema fotovoltaico que tiene un costo inicial muy elevado en un tiempo determinado, dado que también la propuesta de Prosumidores tiene un plazo donde se produce esa diferencia de tarifa, que creo que era de 5 años, y bueno, de esa manera se favorece la construcción de sistemas fotovoltaicos. Corrientes tiene una, Clarisa Wood, la vi por ahí conectada. Corrientes tiene, ya implementó el tema de la generación distribuida, y actualmente entre la propuesta de biomasa que tiene en Santa Rosa, más los sistemas fotovoltaicos que tiene
en una localidad que se llama, no me recuerdo, bueno, no me voy a recordar exactamente el paraje, fotovoltaica, y bueno, de esa manera aparentemente ahora están en una situación de casi de vender energía renovable Corrientes. Además que, bueno, Corrientes también tiene Yacyretá, y de esa manera se posiciona de otra manera. Con respecto al Chaco, que es una importadora neta de energía, es decir, que produce muy poca energía, a su vez con sistemas bastante obsoletos o ambientalmente cuestionables, e importa casi la totalidad, 90 y pico %. Mientras que, bueno, Corrientes tiene otra situación, por lo que le decía de Yacyretá, más los emprendimientos de energía, de los distintos licitaciones que hubo sobre energías renovables, que actualmente también están en construcción en el Chaco, y bueno, y de alguna manera eso va a modificar un poco la matriz energética provincial. A ver, algo más estaba leyendo en la industria. Francisco menciona el caso de Unitán, que está sí, en es desarrollo cierto. su planta para Sí, generar sí. y después posteriormente vender la energía a Sechep. Y Uh-huh. Marcos Escota menciona que a él le pasó tanto en lo privado como desde el Estado, queriendo colocar En centros comunitarios. eso, la posibilidad, bueno, de que falta legislación para incorporar a los pliegos a esa situación. Bueno, todos estos temas lo tomamos porque la semana que viene vamos a tener, como le decía, la presencia de esta posibilidad interdisciplinaria de discutir estos temas que son muy interesantes con una persona, un doctor en energías renovables, que es ingeniero y que se dedica a estos temas específicos, y veamos cómo, pues, como arquitectos podemos encontrar esos puntos en contacto, que a su vez mi función de moderadora va a ser encontrarle la visión arquitectónica a esa posibilidad de integración arquitectónica de los sistemas fotovoltaicos, para que no aparezcan como un artefacto, sino que se incorporen a la construcción de forma franca y que aporten a la estética misma de la construcción. Es decir, que no sea simplemente una instalación, sino que forme parte de la construcción de acuerdo a lo que sea la estética, la función, la construcción, etc. Es decir, que ese es un poco nuestro desafío como arquitectos, encontrar un lenguaje arquitectónico que sustente esa relación. Bueno, y a ver si vamos terminando, que era un poco comentarle que a nivel internacional existen distintos mecanismos de evaluación y certificación, desde los más conocidos como las normas LEED, que son de Estados Unidos, también están las normas BREEAM, que son de Inglaterra, Australia tiene Green Star, la Unión Europea también tiene una línea, Alemania también tiene una línea, es decir que en el mundo esta visión empieza a ser cada vez más presente, más efectiva, más visible, y los edificios, las construcciones tratan de lograr estas certificaciones que son como un sello de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque le da como un marketing ambiental que es valorado y que tiene una repercusión, mientras que todavía en nuestra zona eso no, es bastante difícil de implementar. LEED tiene también su certificación en la Argentina, y acá le traigo algunos casos que fueron certificados por LEED, desde construcciones de viviendas bioclimáticas, otras que usaron, por ejemplo, residuos, el edificio de Norma Foster de Buenos Aires, otros edificios de salud, de educación, etcétera, que certifican LEED. Certificar LEED no es económico, sale desde si uno es socio a no socio, sale como $500.000, es decir, que estamos hablando de un sello de calidad que debe ser recuperado después de alguna manera para que tenga un sentido. Sin embargo, los principios de la certificación LEED podemos aplicarlos nosotros sin llegar a ese sello de calidad, dado que estaríamos en condiciones económicas bastante deficitarias para poder acceder. Y acá solamente de forma inspiradora, de forma abriéndonos un poco a distintas posibilidades, te traigo algunos ejemplos sobre diseños pasivos más activos de construcción sustentable. Por ejemplo, en este caso se trata de una vivienda que la llaman Umbrella House,
es decir, como una especie de sombrilla solar, donde los arquitectos, que son los dueños de la vivienda en California, hacen una ampliación, una remodelación de una casa existente. Ahí ya tenemos un primer principio de sustentabilidad, que es decir, bueno, no tiro todo abajo, sino que remodelo una vivienda existente, y la remodela agregándole una especie de paraguas, de sombrilla, que es solar, fotovoltaica, y que me genera espacios semicubiertos de uso de ese clima cálido de California, que a su vez en esa sombrilla estoy protegiendo del sol y ocupando la radiación solar para generar energía, que sería, digamos, una situación ideal para nosotros, es decir, que ese sol en exceso que a nosotros nos pone en situación de disconfort ambiental, no solo que sea limitado por un adecuado diseño arquitectónico que tenga en cuenta las orientaciones, la trayectoria solar a través del año, a través de los días, a través de las horas, sino que a su vez ese exceso de energía sea útil para nuestra construcción. Entonces podemos pasar de esos edificios que ahorran energía hasta edificios que puedan generar más energía que la que consumen, como una situación ideal. Este es un edificio en Italia, donde tenemos, está ubicado, por decirle, en Turín vendría a ser como la Patagonia nuestra en cuanto a la latitud, es decir, que tiene una radiación solar que no sería, digamos, muy importante, y sin embargo, a través de las normativas, exigencias, la presión social sobre la cuestión ambiental, empiezan a generar, por ejemplo, este edificio de Renzo Piano, todas fachadas fotovoltaicas hacia la orientación, en este caso sur, porque obviamente en el hemisferio norte tenemos que pensar las orientaciones al revés, donde se encuentra lo antiguo con lo moderno, y ese edificio a su vez termina como en un remate de le llama sierra bioclimática, es decir, una especie de invernadero bioclimático, en el cual se genera un espacio donde hay vegetación en el último piso para un uso social, donde también la energía solar nos aparece de forma escultórica, reflejando en estas especies de móviles el movimiento del sol a través del día, que va generando distintos colores, etc. Es decir, como un uso inspirado de ese recurso disponible que es el sol para nosotros. En este caso, un edificio de una especie de educación sobre energía solar, la Solar Academy, y que tiene, por ejemplo, su formato en planta, está respetando la trayectoria solar. ¿Para qué? Para captar a través de estos sistemas de integración arquitectónica a través de las carpinterías, la energía solar que se filtra y nos genera una espacialidad muy interesante hacia el interior del edificio, donde el sol atraviesa esas aberturas, es captada esa energía y me genera más energía que la que necesito dentro del edificio. Entonces, se ven estrategias en fachadas y techos que tienden a recuperar la condición especial de cada situación específica, y a su vez nos da una idea de una integración arquitectónica, nos está mostrando una resolución en cuya forma está respondiendo a ese clima, a esa situación específica. Y sería un poco el desafío, a su vez, trabajando con un diseño sumamente moderno, sumamente contemporáneo, es decir, no necesita ser un artefacto feo, sino al contrario, puede ser un recurso de diseño, esos sistemas fotovoltaicos. En este edificio Richard Rogers, que es en Sevilla, España, es a su vez como un centro tecnológico. Vemos también el uso de los sistemas fotovoltaicos, el uso de los techos verdes, la gradación o graduación entre espacios cubiertos, semicubiertos, espacios exteriores públicos, comunes, donde también se da una posibilidad de interacción social en estos centros tecnológicos. Los techos fotovoltaicos estamos viendo acá. Es decir, que estos recursos no necesariamente son desagradables, sino que son un recurso de diseño. Obviamente tienen su costo, obviamente son para sociedades más desarrolladas, pero nosotros nos tenemos que formar como arquitectos para lo que se viene, y eso significa encontrarle un lenguaje arquitectónico
que no se desprenda, o sea, que no sea científico, sino que sea de un arquitecto comprometido con el diseño de una arquitectura más adecuada para nuestro clima y que ocupe los recursos naturales para nuestro beneficio. Y en este caso tenemos una especie de espacio semicubierto dentro de un ámbito público en Barcelona, que es casi como una cancha de fútbol inclinada que genera energía de forma masiva a través de esta gran pérgola que es recorrible por debajo para eventos, para un uso del espacio. Si me permiten, les recomiendo algunos materiales de lectura, como ser De la cuna a la cuna, que como le decía, está escrito por un arquitecto y por un químico, y nos habla de esa idea de que lamentablemente todos nuestros procesos a partir de la revolución industrial fueron de la cuna a la tumba. Todos nuestros materiales van en un ciclo de un callejón sin salida, de sentido único, y no recuperan esa circularidad propia de la naturaleza que tendría que ser nuestro objetivo como diseñadores, donde los residuos se transforman en alimentos de nuevos ciclos. Y lo que plantea lo que había dicho del sistema mariposa, donde la materia biológica tiene un ciclo y la materia técnica tiene otro ciclo y se reincorpora como nutrientes técnicos. Entonces el objetivo es diseñar las cosas, los productos, los embalajes, los sistemas, desde su punto de origen pensando que no existe el residuo. Sería una situación ideal que muchas veces es bastante difícil de materializar, pero que nos inspira o nos genera como un norte para el desarrollo de nuestros diseños. En este libro de Annie Leonard, La historia de las cosas, nos plantea de qué manera cada cosa, cada producto, desde una remera, etcétera, tiene por detrás un gran impacto ambiental. De qué manera se consume agua, se generan residuos, tal vez requieren un empleo de mano de obra que no es adecuado, es decir, que no hay un compromiso de sustentabilidad desde el punto de vista social tampoco. En este libro de Luis de Garrido es un arquitecto que desarrolla mucho el tema de la arquitectura bioclimática, con ejemplos construidos, con prototipos diseñados, y en este libro, Arquitectura Bioclimática Extrema, muestra ejemplos, más que nada proyectos, más que realmente construcciones, pero tiene algunas cosas construidas, que va mostrando esa inspiración en la materialización o en lograr, a través de estudios bioclimáticos profundos de las distintas situaciones del año, de las distintas orientaciones, etcétera, cómo se puede llegar a materializar en la arquitectura todos estos principios. Este libro un poco más conceptual, que es de Benjus, Biomímesis, nos habla de cómo la ciencia innova inspirándose en la naturaleza. No necesariamente ya desde un punto de vista arquitectónico, acá si no nos vamos a una cuestión más conceptual. Y bajando a nuestra realidad argentina, etcétera, está el Manual de la Vivienda Sustentable, que es descargable gratuitamente de la página, y donde tienen determinados criterios sobre muchos aspectos, desde la implantación, desde el proceso interdisciplinario, desde la participación de los usuarios de la vivienda. Entonces nos da una serie de parámetros de cómo lograr una mayor sustentabilidad en la construcción de viviendas. Aparentemente es para la vivienda social, pero no lo especifica, es decir, que puede ser aplicable para cualquier vivienda. Si me permiten algunas reflexiones que no son finales, sino que son para abrir la discusión y para plantearlo de la semana que viene, la sustentabilidad en la construcción es un compromiso profesional ineludible para nosotros. Tenemos que pensar de qué manera nuestra construcción está afectando, está consumiendo materia, genera alto consumo de materia durante el ciclo, durante la vida útil de la construcción, requiere un alto mantenimiento, energía, etcétera. Y que está pasando de ser una opción de diseño para ser una obligación, ya sea porque las normas lo van exigiendo cada vez más, o ya sea porque se va transformando a través de los propios clientes, las propias certificaciones, etcétera, como algo totalmente ineludible. A su vez es necesario considerar que la sustentabilidad no es una receta. Se trata de una búsqueda, un camino que tiene que ver siempre con una situación dada, con un
con una condicionante de diseño, con una pauta, con un clima, con un usuario, que nos requiere que cada situación sea única. Entonces, esta búsqueda no es un manual, sino que es un desarrollo específico y, como decimos, situado, que es necesario nuestra mayor creatividad aplicada al diseño. Y a su vez es un concepto, la sustentabilidad en la construcción, en permanente reelaboración, que permanentemente está con novedades, que permanentemente está siendo objeto de reflexión y de acción, y también una retroalimentación entre los casos construidos, la academia que lo retoma, lo verifica, etcétera, y de esa manera aparece como atravesando toda la práctica profesional arquitectónica, que, como dijimos al principio, es responsable de un tercio de los residuos, un tercio de la energía, un tercio de la materia. Y bueno, básicamente es nuestro desafío encontrar diseños arquitectónicos que aparezcan más adecuados para nuestro clima, para nuestra cultura, para nuestra sociedad, y que tenga en cuenta ese desarrollo, que sea sustentable en lo económico, en lo ecológico y en lo social, sin desatender ninguno de ellos. Acá les muestro un ejemplo de un barrio que existe en Alemania. Alemania tiene una radiación solar, o en esta parte que es Friburgo, que es la más soleada, más o menos como la de Ushuaia aproximadamente, y sin embargo fíjense cómo se preocupan por lograr un aprovechamiento de este recurso, porque allá la energía es cara y porque allá hay mucha más conciencia. Este barrio nos muestra distintos principios, desde un edificio comunitario que le llaman la nave solar. Acá se encuentra también un edificio de investigación. En esta nave solar existen comercios que aportan a la sustentabilidad, es decir, si no hay cualquier supermercado, sino un supermercado que tiene productos orgánicos, que tiene un principio en cuanto a su economía adecuado, hay consultorios, etcétera, viviendas que son mayormente construidas en madera. Esta nave solar está separando de la vía de circulación de la ciudad, una de las vías de circulación de alto tránsito. De esa manera se transforma en un fuelle para la aislación acústica del barrio, que es peatonal, donde el auto se ingresa a un estacionamiento subterráneo, y permanentemente hay una idea de comunidad que nos busca, o aparece como una búsqueda para un futuro más sustentable para todos. Bueno, eso es lo que tenía para contarles, y la semana que viene estaría bueno que, no sé si en el chat hay algún tipo de consulta más o algo. Un comentario efectivamente sobre que dice Francisco: el desafío general será en la zona la fabricación de paneles solares y baterías para encarar la utilización de nuestra mayor fuente renovable, que es la solar. Sí. Me parece perfecto. A su vez, también le va a comentar la semana que viene Luis que la energía solar distribuida, uno de los beneficios que tiene es que podría evitar el tema de las baterías. Pero también existen sistemas híbridos que inyectan y que acumulan la energía como para nuevos usos, digamos. Es decir, que empieza, a su vez, fíjense que toda esta situación de cuarentena nos transformó a todos en consumidores. De alguna manera todos nos fuimos, primero vamos cocinando más, después vamos arreglando muchas cosas, es decir, que esa idea de prosumidor, que es que no solo consume, sino que produce materia, energía, etcétera, que es un concepto desarrollado por Toffler en la tercera ola, y que es una característica de la sociedad actual, que él, digamos, la predijo anteriormente. Nos habla de cómo todos empezamos a ser un poco más conscientes de nuestras posibilidades de desarrollo. Y en ese sentido la materia no es ajena a esa idea de prosumir, que aparece hoy como una realidad posible, que antes parecía ciencia ficción. Digamos, todos podríamos ser prosumidores cada vez de forma más concreta, ¿sí?
antes de la revolución industrial todos eran prosumidores, digamos. En una granja uno resolvía desde su alimentación, su vestimenta, todo se resolvía de forma autónoma. Y después la revolución industrial produjo una cuña entre producción y consumo separándola. Y actualmente hay una tendencia a volver a lograr esa unión o a que desaparezca esa separación invisible entre producción y consumo, y la energía, como le decía, no es ajena a eso. No sé, a ver, un chat acá. No, en el chat no hay ningún otro comentario. Bueno, por ahí estaría bueno, si les parece, que para la semana que viene, si ahí Marcos, hola Marcos, dice el tema de las cuestiones legales, otra vez es un desafío interdisciplinario porque requiere todos los problemas ambientales son holísticos, todos los problemas ambientales requieren de la acción de todas las disciplinas, desde la economía, lo legal, la ingeniería, lo técnico, el diseño, etc. Entonces es un desafío interesante, para lo cual a veces, como no hay tanto incentivo económico, etcétera, empieza a ser complicado desde un punto de vista ambiental, y desde un punto de vista económico llevarlo adelante. Si le parece, pueden venir con inquietudes para la semana que viene, o si la quieren ir comentando antes, estaba mi mail ahí, es claudiapilar2014@gmail.com, si me quieren ir adelantando algunos temas que son de su interés, y podemos incorporarlo a la charla de la semana que viene, si les parece. Ahí también le vamos a mostrar unos plugs que se pueden poner dentro del SketchUp para diseño solar, es decir, sin apartarnos. ¿Qué es lo que estoy tratando? Estoy tratando de no apartarnos de lo que hacemos habitualmente como arquitectos, y a través de pequeñas acciones ir mejorando la sustentabilidad de la construcción sin que sea necesariamente desde un punto de vista muy cientificista. Estamos queriendo desde la práctica arquitectónica qué podemos hacer para mejorar nuestros diseños. No sé si hay alguna cuestión más. Me voy riendo porque hay un colega que dice, me recordó mucho las épocas de la facultad. Gracias, Ay, Claudia, perdón. la arquitecta sustentable. Ay, qué lindo. La industria de las ¿Quién energías fue el renovables, amable? Laura Gabriela. Y Buenísimo. después son mensajes de agradecimiento. Bueno, buenísimo. No Espero no sé, haber Claudia, agobiado mucho. si querés comentar un poco la idea que hablábamos antes de la charla. Bueno, sobre... lo que hablábamos con Nico es que estaría bueno que, además de la posibilidad del curso como asistencia para ustedes, es que tengan un certificado de aprobación, para lo cual tendrían que hacer un trabajito que no sé si a todos les interesa, y tendríamos que tener alguna clase un poco más específica de cálculo, que tal vez yo hoy no lo traje acá para no agobiar la tarde del viernes, y que no sea tan aburrido, y tal vez un grupo más reducido de gente quiere seguir en esa línea de desarrollar un trabajo, digamos, de aplicación, donde le podemos dar algunas herramientas más específicas para los que le interese esa capacitación, ¿sí? Que tal vez no sería la semana que viene, sino la siguiente, con el grupo de aquellos que quieran hacer un trabajo de aplicación para obtener un certificado de aprobación y no solo de asistencia. Sí, no sería no sería nada extraño, pero la idea básica, que todavía hay que cerrar las consignas. el formato, sí, es tomar una propuesta que podría ser algo que demos o algo que tengan ustedes, y con todo lo acumulado en conocimiento, reelaborar y verificar de alguna manera el funcionamiento de una y otra variante. Y sí, hay pregunta, aunque seamos de Corrientes, sí, no. Por supuesto. Los abrazamos a los hermanos correntinos, ningún costo, Miguel. No. Viene dentro del paquete. Sí. Está todo. Saludo a Clarisa, a Marco, a Jorgelina, a todos. Muchas gracias por compartir esta tarde. Gustavo Floridia, Carlos, acá mi amigo Carlos, es decir, Tomando la verdad que asistencia, un lindo momento para compartir entre amigos.
Y me parece muy buena la idea del colegio de generar este espacio de intercambio donde, digamos, hay un pedagogo que dice que todos sabemos algo y todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Es como un espacio de un ateneo. Vieron que los médicos hacen muchos sus ateneos con temas específicos médicos, que a veces no generamos estos espacios de intercambio, y me parece que está bueno para acercar el conocimiento de lo que más o menos cada uno sabe y de qué manera podemos aportar al diseño, a la arquitectura, a la construcción, porque por ejemplo ahí lo veo a Gustavo Fischer, que se está haciendo arquitecto acá un viernes, me parece muy bien, porque de hecho la construcción es un problema de todos, ¿sí? O sea, es un problema de las distintas disciplinas que están involucradas, y que me parece que está buenísimo empezar a derrumbar límites y entre todos generar una arquitectura más responsable, más comprometida, más creativa, y que vibre con la naturaleza, que sería un objetivo, una meta deseable. Perfecto. Bueno, siguen los mensajes de agradecimiento y saludos, y bueno, si no hay dudas o algún comentario que alguien más quiera hacer por ahí vía micrófono, sería bueno. Nos despedimos hasta el viernes que viene, misma hora, Claudia. Y el mismo canal. Mismo canal. Bueno, Lo que vamos muchísimas a gracias tratar de a todos hacer, y de nuevo gracias al colegio por el espacio. Muchísimas gracias y a felicitaciones. todos, a vos, Claudia, y a todos los asistentes por el tiempo. Y bueno, la idea siempre de vuelta es que todo esto, todo lo que se está haciendo, repercuta en la calidad del servicio que prestamos. Hoy hablaba con Miguel vía chat que todo esto tiene que reflejarse en mejorar nuestro servicio profesional y darle mayor valor a nuestra presencia en la sociedad a partir del servicio profesional de cada uno. Así que bueno, nos estaremos encontrando el viernes que viene, 5 de la tarde, por acá, sí, Dios mediante.